lo contábamos antes de ir a la pausa, Doc. Bajaron las consultas de los padres respecto de los hijos. En algunos casos, alguno de los chicos, bueno, tiene postergada su visita anual o su visita preventiva al médico. Bajó la vacunación. Y eso es una contradicción, ¿no? Porque lo pensaba, estamos todos esperando la vacuna contra el coronavirus, pero las vacunas que ya están disponibles no se están poniendo. Es un problema. Hablaba con el mercado público, 30% de disminución de la vacuna, el mercado de la ciudad de la ciudad de Buenos Aires, 22% menos de vacunación en la tasa. Esto significa, para que la gente tenga claro, boxeo, bajan la guardia, entran las piñas. Entonces no queremos que vuelvan a resurgir enfermedades que no tienen que estar. Claro. Léase, por ejemplo, sarampión, que hemos tenido algunos brotes de sarampión, tenemos que controlarlo. La gente tiene miedo, hay desinformación, temor a ir a una guardia, temor a ir al médico, pero para todo esto estamos en contacto con el doctor Omar Tabaco, que es médico pediatra, gastroenterólogo y presidente actual de la Sociedad Argentina de Pediatría. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenas tardes. Doctor, bienvenido. Le pedimos que baje un poquitito la cámara, así lo vemos mejor. Ahí estamos, perfecto. Ahí estamos. Bueno, bienvenido. Bueno, buenas tardes, Guillermo y Agustina. Muchas gracias por la comunicación realmente. Gracias a vos, y estamos preocupados, por supuesto, como ciudadanos, como médicos, como padres. ¿Qué está pasando con los chicos? Yo recibí ayer del Ministerio Público Tutelar justamente también esta situación con los derechos del niño, las niñas y adolescentes, una mejor atención, patologías que no deben dejar de ser controladas. ¿Cómo ve esto la Sociedad de Pediatría? Bueno, nosotros también estamos preocupados en la Sociedad de Pediatría con esta circunstancia. Desde el primer momento participamos de las reuniones con los comités de expertos, con el Ministerio de Salud de la Nación. Estuvimos de acuerdo en todas las medidas adoptadas en cuanto a la epidemiología, es decir, al distanciamiento social, a quedarse en casa y demás. Pero de todas maneras, desde el principio establecimos también que había grupos de pacientes pediátricos que debían continuar con los controles. Hicimos énfasis en primera instancia en los pacientes en el primer año de vida, donde al menos pensábamos que eran indispensables los controles al salir de la maternidad, a la semana de vida, al mes de vida y después al segundo, cuarto, sexto, séptimo y noveno mes y después al año de vida, entendiendo que estos controles eran indispensables, controles en salud, como para indicar la vacunación, que como ustedes saben, se concentra fundamentalmente en el primer semestre de la vida, donde se colocan vacunas prácticamente todos los meses, como para prevenir enfermedades infectocontagiosas muy importantes y muy letales, con mucha morbilidad y mortalidad si esto se produce. Con lo cual, si bien entendíamos la necesidad de quedarse en casa, del distanciamiento social, estas no podemos descuidar desde el punto de vista pediátrico este primer año de vida, donde es un año de oro como para la prevención de un montón de problemas de salud muy importantes, entre ellos la vacunación. Pero esto siempre nosotros hacemos hincapié que la actitud pediátrica, de la atención pediátrica, se basa mucho en la prevención, en fijar pautas de crecimiento, de desarrollo, acompañar la lactancia materna, dar pautas de lactancia materna que sabemos que es fundamental desde el punto de vista nutricional, inmunológico y demás, pero todo esto lo podemos hacer a través de la consulta presencial. Doctor, y hay esto un informe. Pensamos que es indispensable. Hay un informe ¿Perdón? del Observatorio de la Deuda Social de la UCA que se conoció estos días, que habla justamente de disminución de lactancia materna, pero también de un incremento de alimentos no recomendados, ¿no?, en los menores de edad. ¿Qué es específicamente esto? Bueno, esto nosotros sabemos que la lactancia materna es fundamental. Y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, pensamos que es indispensable la lactancia materna exclusiva en el primer semestre de la vida y hasta los 2 años de vida, acompañado con una alimentación complementaria adecuada. Esto es, hoy por hoy se sabe que la lactancia materna es fundamental. Además, como les decía, desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de la protección, del desarrollo inmunológico, con lo cual el acompañamiento, el fomento, la promoción de la lactancia materna es un ítem fundamental en la pediatría. Y
La alimentación complementaria, que debe ser instalada a partir de los 6 meses, tiene toda una secuencia de incorporación de alimentos que están destinados a cubrir las necesidades del niño a partir del segundo semestre de la vida en aquellos nutrientes específicos que la lactancia materna puede ser insuficiente. Por eso es muy importante, no solamente, vuelvo a repetir, fomentar, proteger la lactancia materna, sino también ser cautos y ser muy cuidadosos al momento de elegir qué alimentos incorporamos a los niños a partir del 6º mes de vida. Omar, una de las preocupaciones que tienen mujeres embarazadas en este momento es pensar que el virus COVID puede transmitirse a través de la placenta e infectar al bebé. ¿Esto es correcto? ¿Hay algún trabajo que determine que sí o que no? En realidad, Guillermo, por suerte, desde el punto de vista de la morbilidad o la agresividad del virus en pediatría, sabemos que es mucho más atenuado. La mayor parte de los niños cursan la enfermedad en forma asintomática o poco sintomática y no requieren cuidados especiales, salvo contar con alguna patología previa, con algún factor, alguna morbilidad previa que los ponga dentro del grupo de riesgo. Con respecto a la transmisión vertical y a la transmisión por lactancia materna, al principio fuimos categóricos en cuanto a que esto no parecía ser, de acuerdo a la información que recibíamos del hemisferio norte, donde empezó esta pandemia, no parecía ser muy importante. Después empezaron a aparecer algunos reportes que hablaban de la posibilidad de esta transmisión vertical. De todas maneras, a la luz de los conocimientos actuales y de lo que está ocurriendo, esto está muy en controversia, digamos, y de todas formas existen protocolos para la recepción de los recién nacidos que son producto de una gestación de una madre con COVID, y también hay protocolos como para instalar la lactancia materna en forma segura. Bien. Ahora, en líneas generales, vuelvo a repetir, el punto de vista de la morbilidad, afortunadamente en pediatría, no es tan agresivo como en la tercera edad. Bien, Omar, te agradecemos muchísimo este contacto con Dr. C y contá y que cuente la Ciudad de Pediatría con este espacio para comunicar a la población los riesgos y los beneficios que tiene hacerse o no hacerse los controles periódicos en chicos que justamente tienen patologías severas, como pueden ser controles oncológicos, chicos con trastorno del espectro autista, trastorno de alimentación, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias, muy amable, gracias por tu tiempo. Yo les agradezco a ustedes, Guillermo, la posibilidad de transmitir este concepto de que hoy por hoy la consulta pediátrica es segura, se maneja con protocolos tanto en consultorio, tanto en el vacunatorio, que hacen que el ejercicio de la pediatría sea en condiciones seguras para el paciente, para la familia y para los trabajadores de salud y el personal administrativo y de limpieza que también colabora con nosotros en la atención de los pacientes pediátricos. Ese es el principal concepto que quiero destacar. Muy Les amable. agradezco mucho realmente. Muchísimas Guillermo, gracias. buen día. Gracias, doctor. Un placer, gracias. Gracias. Bueno, y así como se han dejado de vacunar, por ejemplo, recién lo contaba, no todo el mundo, no es un porcentaje, ¿no? Pero que esto se ha retrasado, lo mismo que las consultas. Hay otras áreas donde los adultos, bueno, también están haciendo las cosas más o menos, ¿no? Acá, mirá. Sí. Estamos hablando de un 22% que descendió el cumplimiento de la vacunación obligatoria. Esto es en relación a lo que estaba recién contando el doctor Tabaco, ¿no? Niños. Bien, Sí. estos niños. Este es parte del informe que recién mencionaba yo del Observatorio de la Deuda Social Exacto. de la UCA. Estos datos surgen de ahí. Te decía que este es el sistema público Ciudad de Buenos Aires. Ujú. Hablé con sistema privado de vacunación, el descenso de la vacunación fue el del 30%. Ah, peor todavía. Peor todavía que esto. Tremendo. Peor todavía que esto. Bueno, es triste, es preocupante. Es preocupante. Sí, sí. Durante el aislamiento social, preventivo y obligatorio disminuyeron un 44% los controles pediátricos. Y acá hablábamos del tema importante de pacientes chicos oncológicos, enfermedades crónicas, enfermedades poco frecuentes, trastornos alimenticios, síndrome del espectro autista, no pueden dejar de tener atención médica. Así que los papás, el doctor fue muy claro, hay seguridad para los chicos, háganlos ver porque, lo que dije recién, el COVID es un problema, pero lo colateral puede ser peor. El mundo sigue girando. Sí, y hay algunas afecciones que si no se tratan también pueden empeorar, ¿no? Pero por supuesto. El contagio Por supuesto, eventual de por COVID. supuesto que sí. Bueno, los especialistas en salud recomiendan que no dejes de acudir a los controles, que no interrumpas tratamientos ni la vacunación del calendario obligatorio. Y esto, lo que decía recién, ¿no? Estamos a la espera todos, encerrados en casa, esperando que haya una vacuna contra el coronavirus
y ya hay otras vacunas disponibles para evitar otras enfermedades que fueron igual de complejas que esta en su momento. No dejemos de aprovechar esa oportunidad. No me quiero meter en un tema que es largo, pero quizás la semana que viene se los cuente. En la Guerra Fría de Estados Unidos con Rusia, científicos rusos se vacunaron ellos mismos y vacunaron a sus chiquitos contra la polio, la vacuna Sabin, y se ha comprobado de alguna manera, hay estudios ahora que están haciendo, no digo que esto sea cierto, que están haciendo estudios en Estados Unidos, universidades prestigiosas, con el Instituto Nacional de Alergia e Inmunología de Estados Unidos, para determinar que la protección que produce la vacuna Sabin oral con virus atenuados de la polio y también los de la BCG pueden mejorar la condición de respuesta ante la agresión, la infección de coronavirus. Mira, ¿viste? Tema súper interesante. ¿Lo podemos traer la próxima semana? Esos 3 chicos que están en las fotos con los padres, esos 3 chicos hoy son científicos destacadísimos. Tremendo. En los Estados Unidos, virólogos destacadísimos, trabajan en vacunas, los 3. Y una cosa de familia, los 3 utilizaron su propio cuerpo para autoinyectarse esas vacunas. Bueno, y aquí detrás tenemos una última recomendación que tiene que ver con esto, que el aislamiento no te impida cumplir con este importante derecho de niñas, niños y adolescentes, así que a seguir haciendo las consultas. Bueno, hasta acá este tramo, ¿no? Sí. ¿Cómo lo ves? ¿Vamos muy rápido? Y nos quedan muchas cosas. Nos queda mucho.